Ya está. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy hablaremos del libro Tendencias Organizacionales y Democracia Interna de los Partidos Políticos en México. Para conversar sobre esta obra, contamos con la presencia de su coautor, el doctor Alberto Espejel Espinosa, quien es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de nuestra máxima casa de estudio. El doctor Alberto Espejel Espinosa es autor de diversos artículos académicos publicados en revistas de prestigio y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Estimado doctor Alberto Espejel, gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar con nosotros y conversar sobre tu más reciente publicación. Yo la tengo en Kindle. Espero que las personas, el público que nos va a ver y escuchar, también pueda leerla, adquirirla a través de su versión digital. Hombre, encantado, agradecido, mi estimado doctor Anselmo Flores, de acompañarte. Siempre es un gusto platicar, compartir algunos momentos en torno a este libro y yo encantado de estar acá. Qué amable, Alberto, y pues nuevamente gracias. Vamos a iniciar, dado que el tiempo corre muy rápido con este tipo de misiones. Alberto, desde hace por lo menos 3 décadas, distintas mediciones, tanto nacionales como internacionales, sobre la confianza institucional señalan que los partidos en México se encuentran en el último lugar de la confianza ciudadana. Tomando en cuenta esto, quiero iniciar nuestra breve conversación preguntándote, ¿por qué nos debe de interesar la democracia interna de los partidos políticos en México? Te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues antes de arrancar también contarle al auditorio que este es un trabajo en coautoría con la doctora Mariela Díaz Sandoval. Ella es académica de la UAGRO y bueno, con ella pues publicamos este trabajo. Y volviendo a tu pregunta, me parece que es una pregunta muy pertinente, tomando en cuenta, como dices, las evaluaciones que existen sobre los partidos políticos, en donde en todas salen mal evaluadas, ¿no? Entonces, tomando eso como contexto, ¿por qué sería importante hablar de partidos políticos en pleno siglo XXI y en el caso mexicano? Pues yo lo que te diría es, hagamos un poquito de historia de las ideas y volvamos, les recordaría a quienes nos acompañan, quienes nos ven más adelante, un texto muy clásico de la teoría de élites, que es el trabajo de Robert Michels, que seguramente si son interesados en la teoría política o en los partidos políticos, en alguna ocasión lo han leído, lo han escuchado. Y Michels, este alemán, muy pertinentemente, hace un estudio sobre el Partido Socialdemócrata Alemán y encuentra, mediante un trabajo en profundidad de lo que ocurre en este partido político, que ahí se configuró lo que él denominó una oligarquía, un grupo compacto que toma las decisiones en beneficio propio y en detrimento de la militancia, ¿no? Un par de años atrás, un ruso, Moisés Ostrogorsky, lleva una investigación sobre los partidos en Estados Unidos e Inglaterra, y él encuentra, concretamente en esos dos casos, que son partidos que lesionan de alguna manera las democracias emergentes de aquel momento, ¿no? Incluso él llama a la desaparición de los partidos políticos porque también ve que hay dirigencias y líderes autointeresados, ¿no? Entonces, estos dos autores comparten una mirada crítica a inicios del siglo XX sobre los partidos políticos. Y yo te diría, mi estimado Anselmo, que a más de un siglo de distancia y en contextos muy distintos al de los que escriben estos autores, los problemas al interior de los partidos no parecen diferir tanto. Sí hay cuestiones que han cambiado bastantes, pero esa sujeción del militante al dirigente y del dirigente a la organización sigue siendo una constante y vale la pena, digamos, indagar al respecto. En primera instancia te diría entonces eso.
En segundo lugar, recordemos la historia de los partidos políticos en nuestro país. Nuestros partidos han tenido un papel trascendental a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Simplemente pensemos que durante el siglo XX, después de la emergencia del Partido Nacional Revolucionario, el partido se configuró como un actor clave del sistema político, pero en concreto un partido, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana y después el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y en esos tiempos, digamos, de hegemonía del PRI, se le conocía como el Partido de Estado, ¿no? Una organización partidista que se llegaba a lo que después se conoció como el carro completo, es decir, obtenía la presidencia de la República, la mayoría apabullante en el Congreso de la Unión, muchas gubernaturas, las principales capitales, ¿no? Y al mismo tiempo era una poderosa herramienta de transmisión de disciplina de la clase política hacia el titular del poder ejecutivo en turno. Después de esto, a partir del 77, como sabemos, surge nuestro proceso de liberalización gradual, si gustan, tortuoso, ¿no? Pero que poco a poco fue gestando un sistema de partidos pluralista moderado, donde nuevamente, tanto en las negociaciones como en la pugna por los votos, los partidos llevaron la batuta. Y seguramente recordarán momentos estelares de esto, pues primero la reforma del 77, después cómo algunos partidos de izquierda, como el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, se animan a participar en las elecciones del 79. Momentos estelares también fueron aquella primera gran victoria del Partido Acción Nacional en el 89, cuando le quita la primera gubernatura al Partido de la Revolución, Partido Revolucionario Institucional. 1989 es un año también muy importante porque surge el Partido de la Revolución Democrática, un partido que tuvo una gran historia en nuestro país y que deriva del Frente Democrático Nacional de 1988 que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, hay un cúmulo de momentos muy importantes donde los partidos han llevado, digamos, un papel protagónico y a pesar de ese papel privilegiado en la representación política e institucional, así como de, insisto, esta pertinencia de participación en nuestro proceso de democratización, como bien iniciabas tú hace rato, los partidos no gozan de buena reputación en la sociedad. Los partidos salen muy mal evaluados y en buena medida esto se debe a los malos resultados que han dado en cuanto a temas como seguridad o corrupción, solo por mencionar algunos, ¿no? El ciudadano promedio los visualiza como actores autointeresados en su sobrevivencia. Entonces, tomando en cuenta ese papel protagónico, también pienso que vale mucho la pena tratar de entender por qué los partidos políticos en nuestro país poseen ciertos rasgos organizativos y no otros. Y cerraría nada más diciéndote que una tercera razón que me parece muy importante es el tipo de funciones que detentan los partidos en al menos nuestro sistema de partidos. Si bien es cierto, recordarán ustedes, desde 2014, hace 10 años, se instaura una reforma electoral que permite las candidaturas independientes. Lo cierto es que esa figura hoy no ha logrado obtener muchos réditos electorales. Son pocos los candidatos, primero, que logran la nominación independiente como independiente y segundo, que logran ganar, ¿no? En ese sentido, los partidos, vuelvo a insistir, detentan el monopolio de la representación política y derivado de ello tienen funciones muy importantes para la democracia en su conjunto. Por ejemplo, seleccionar candidatos a puestos de elección popular, que son quienes llevarán la voz del partido a un ajuste electoral. Segundo, configuran plataformas mediante las cuales se materializan un conjunto de ideas, valores, intereses sobre lo que creen los partidos que debe ser la vida en sociedad. Tercero, movilizan al ciudadano, como lo estamos viendo en estos días, nos movilizan hacia las urnas, digamos, llevar a cabo el ejercicio del voto. Otra función importante también que tienen ellos tiene que ver con cómo articulan las demandas de la sociedad y nos las ofertan a través de plataformas electorales, luego de la cual el ciudadano tendrá el papel de decidir entre ellas. Entonces, tienen funciones esenciales y esa sería una tercera razón de por qué vale la pena escrutarlos, analizarlos, reflexionar sobre cómo toman sus decisiones. Y una última, ya con eso cierro, tiene que ver con el enorme caudal de dinero público que pasa por los partidos políticos, por lo menos en nuestro país. Solo por ese dinero y por razones de congruencia valdría la pena reflexionar qué es lo que hacen y
y si lo que hacen lo llevan a cabo de forma democrática o no. Y qué importante todo esto último que nos compartiste, porque efectivamente los partidos realizan tareas sustanciales, no solamente para el proceso y dinámica democrática, sino que también nos afectan en última instancia como ciudadanos y son tareas tan sustanciales e importantes que no podemos dejarlo solamente a ellos, hay que escrutarlos. Eh, Siguiendo esta conversación, Alberto, quiero preguntar, hacerte una pregunta un poquito ruda, pero mi intención es que tú mismo destaques la importancia de la obra. ¿Cuál es el aporte del libro a la literatura sobre los partidos políticos? Ok, estimado Anselmo. Mira, sobre esta segunda pregunta, yo te diría que valdría la pena primero como tener un panorama de cómo se han estudiado los partidos en la ciencia política y en distintos ámbitos. Entonces, inicialmente te comentaría que hay muchos colegas que se interesan por, digamos, lo que acontece en los partidos políticos en procesos electorales, como el que vivimos hoy. Y ahí entran temas como las alianzas, los realineamientos electorales, la movilización electoral, como decía hace rato, la canalización de demandas de los ciudadanos, entre muchos otros temas. Y me vienen a la mente nombres de estimados colegas, por ejemplo, en la UAP, Orlando Espinosa, en la UDLA, Víctor Reynoso, en la UNAM, Marcela Bravo, Rosa María Mirón, Gustavo Martínez, son un buen ejemplo de colegas politólogos que han trabajado en los partidos en el momento electoral, ¿no? Pero hay otros colegas que han decidido no centrarse en esa faceta de los partidos y que más bien han puesto su interés en las funciones de gobierno. ¿Cómo gobiernan los partidos? ¿Dejan algún sello? Dan lo mismo que gobierna el PAN, el PRI, Morena, ¿no? Entre otras cosas, son algunos de los temas que les interesan a quienes se abocan a esto que se conoce como el gobierno de partido. Y ahí, por ejemplo, me viene a la mente también un estimado colega, el doctor Francisco Reveles de la UNAM, que ha trabajado bastante el tema de gobiernos de izquierda en México, América Latina, y que ahora está trabajando el tema de las derechas, ¿no? Y una tercera línea de investigación tiene que ver con colegas que más bien se han interesado por qué es lo que ocurre con los partidos en el ámbito legislativo. Otra de esas arenas muy importantes para los partidos. Y ahí entre muchos temas se han tratado, por ejemplo, las estrategias de los partidos para aprobar iniciativas de ley y cómo esto influye en su desempeño legislativo. Otros han trabajado el transfugismo legislativo, cómo cambia un diputado de un partido, de una bancada a otra, ¿no? Y por qué. Otros colegas han trabajado qué tanto los partidos tratan de legislar aquello que prometieron, ¿no? Entonces, son algunas de las líneas que hay en el ámbito legislativo. Y aquí me vienen a la mente colegas también muy estimados, por ejemplo, en la UNAM, la doctora Luisa Béjar, Josafat Cortés, o en la UEMEX, nuestro colega Aldo Muñoz, que también ha trabajado este tema del transfugismo legislativo, Margarita Jiménez de la UAGRO, entre muchos otros, ¿no? Y te diría yo, sin demeritar en lo absoluto lo anterior, que me parecen líneas de investigación muy interesantes, muy vibrantes, muy relevantes, a Mariela Díaz y a tu servidor más bien nos interesó lo que ocurre dentro de los partidos, ¿no? Es decir, analizar esa cara burocrática de estas organizaciones en el entendido de que son organizaciones complejas y que tienen que sortear, digamos, retos internos, la lucha por el poder, por ejemplo, y retos también al exterior, ¿no? Y en ese sentido, nosotros consideramos que esta es una de las caras, digamos, más descuidadas del análisis de los partidos en México. Entonces, yo te diría que uno de los vacíos que veo en la literatura partidista centrada en la cara interna solamente es el siguiente. La mayoría de trabajos que se han enfocado en estudiar cómo toman las decisiones los partidos en su interior tienen dos problemas. El primer vacío que encuentro ahí es que se trata normalmente de trabajos que solo analizan los estatutos, las reglas formales de los partidos. Muchos trabajos hay sobre este tema, no quiere decir que esté mal, pero como dijo en algún momento Pane Bianco, el estatuto puede ser una pálida huella de lo que realmente ocurre dentro de un partido. Entonces hay que tener cuidado e ir más allá del estatuto. Y el segundo vacío que yo te diría que existe acá es que la mayoría de los trabajos suelen ser coyunturales. Por ejemplo, se analiza
cómo seleccionaron los partidos a sus candidatos presidenciales en 2024. Y solo eso. No hay un análisis más atrás, no hay un análisis, digamos, de largo aliento, ¿no? Solo coyunturales. Y en ese orden de ideas, sobre lo estatutario, yo te diría que incluso ha sido un reto adentrarnos a esta realidad que va más allá de las reglas formales. Es un ejercicio complicado, pero al mismo tiempo apasionante porque supone considerar que dentro de los partidos hay prácticas, hay subculturas, hay reglas no escritas que también se deben considerar al analizarlos. Pienso, por ejemplo, en los casos del PRI, el PRD, Morena, pero también en algunos minoritarios como el PT, Movimiento Ciudadano, donde en muchas ocasiones comprendemos más su lógica organizativa si nos remitimos a este entramado de prácticas y reglas informales que si solo analizamos los estatutos. Y por otro lado, ya con esto cierro, en el tema de los trabajos coyunturales digamos, es indudablemente valioso. No estoy demeritando ese tipo de trabajo. Es muy valioso porque además, dado que trabajan pocos casos, la profundidad es mucho mayor, ¿no? Entonces son trabajos muy valiosos que nos dan un nivel de detalle enorme sobre lo que ocurre en ciertas coyunturas. Pero también es cierto que de esa forma lo que tenemos son, digamos, fotografías sueltas. Y lo que acá tratamos nosotros de hacer en el libro es ofrecer el video completo, por decirlo en esta metáfora, desde que surge el partido, desde que nace ese partido y hasta al menos el 2023, que es cuando inicia el proceso editorial de este trabajo. Entonces, el aporte, yo te diría, es ofrecer un retrato sobre la cara interna, normalmente que es la más descuidada, y segundo, que es un retrato además no coyuntural y que no solo se enfoca en los estatutos. Interesante. Alberto, desde la perspectiva organizacional, que es la que aborda la obra, inclusive tienen aquí a todos los partidos políticos actualmente con registro. Dice los casos del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Morena. Desde la perspectiva organizacional, origen es destino, es decir, el momento originario determina su destino. Mira, esa es una pregunta muy, muy interesante. Y quisiera, digamos, resumir algunos puntos del primer capítulo por lo siguiente, porque es en ese capítulo donde ofrecemos una reflexión, digamos, teórica metodológica que sustenta los demás capítulos que están dedicados a cada uno de los partidos que mencionaste, ¿no? Entonces, nosotros partimos de una idea muy básica que tiene que ver con esto que mencionas. Esa idea viene de Duverger y después la retoma Panebianco, sobre que el origen de un partido tiende a incidir a decenios de distancia, ¿ok? Sin embargo, no necesariamente se trata de un destino prefigurado de una vez y para siempre. Eso es lo que habría que decir inicialmente. De tal suerte que en el capítulo 1 arrancamos con un par de ideas que me gustaría mencionar para tener un contexto general. Partimos de la definición de democracia interna entendida como aquella situación donde la mayoría de los militantes de un partido toma las decisiones y controla a sus dirigentes. Y que esto se expresa, afirmamos nosotros, en la presencia de tres dimensiones muy importantes para la democracia: participación, competitividad y control político. Aunque también estamos claros de que habrá partidos más democráticos que otros. Por ende, tomando en cuenta estas tres dimensiones que he mencionado, solo explicar brevemente, la participación básicamente alude a la inclusión de la militancia en las principales decisiones, que puede ir de un caso no democrático, donde un individuo toma las decisiones en solitario, hasta un extremo donde la militancia decide. La competitividad, en cambio, tiene que ver con la existencia o no de varios contendientes y con la incertidumbre que hay al tomar una decisión. Por ende, puede ir desde la presencia de un solo contendiente, que es el caso no democrático, hasta el caso extremo donde existe un alto grado de incertidumbre, dada la posibilidad de que dos o más contendientes triunfen, ¿no? Y estas dos primeras dimensiones se aprecian a la hora de seleccionar dirigentes nacionales y candidatos presidenciales. Luego, la tercera es control político y esa alude a la rendición de cuentas de los dirigentes hacia los militantes. En un caso no democrático, obviamente hay una
nula rendición de cuentas, y esto puede ir al otro extremo, a aquella situación donde existen mecanismos de control, tal como el mandato fijo, la no reelección, la imposibilidad de ocupar varios cargos a la vez y la posibilidad de remover dirigentes. Ahora, dicho esto, un partido será más democrático entonces cuando los dirigentes nacionales y candidatos presidenciales sean electos por la militancia a través de elecciones competitivas y cuando los dirigentes rindan cuentas a la militancia sobre sus actos. Dicho esto, ahora sí, me voy a permitir dar el retrato completo desde el origen, teóricamente hablando, muy breve, para que se entienda el panorama completo. Nosotros planteamos que existen varios momentos de análisis que permiten dar cuenta del porqué de la existencia o no de democracia interna y si ésta puede variar o no a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces, el primero es el origen, que iniciabas con esta pregunta. El origen es muy importante. ¿Por qué? Porque en el origen hay muchos actores políticos que se aglutinan en torno a algo que después va a ser un partido, ¿no? El segundo momento tiene que ver con que esos actores políticos se articulan, ¿no? Y entre esos actores políticos puede haber líderes carismáticos, sindicatos, grupos preexistentes, movimientos sociales, otros partidos que ya existían previamente. Muchos actores políticos o grupos políticos pueden estar ahí. Y de alguna manera se articulan, ¿no? Entre ellos llegan a acuerdos. Y esta articulación puede lograrse a partir de reglas formales como los primeros estatutos del partido o también a partir de prácticas, que aun cuando existan los estatutos, haya prácticas que dan más certeza y que muestran esa articulación lograda. Una vez que se genera esta articulación, hay un tercer momento que tiene que ver con la estabilidad de estas reglas formales o informales y de una serie de procedimientos en la toma de decisiones y que tienen que ver con control político, selección de dirigentes y selección de candidatos, ¿ok? Ante lo cual, es decir, cuando lleguemos a esa estabilidad, que hay patrones que se repiten, estamos frente a una tendencia a organización. Y así le llamamos, digamos, a esta categoría, lo que nos permite es dar evidencia formal o informalmente sobre qué tan distribuido o concentrado está el poder dentro de un partido. Es decir, qué tan democrático es o no un partido. Y bueno, a lo largo del libro desarrollamos por ahí algunas posibles tendencias organizacionales. Las paso muy de rápido solo para plantear que hay diferencias, ¿no? Tenemos la de líder dominante, donde quien toma las decisiones puede ser un líder carismático, el dirigente del partido o un gobernante. Es un caso no democrático, por supuesto. Tenemos una segunda no democrática, que sería la de élite nacional, donde el centro de poder está en un grupo de notables, en la dirigencia, en miembros del grupo parlamentario o de grupos dentro del partido. Y tenemos tres democráticas, de las menos a las más democráticas. La primera de ellas es la tendencia de élites ampliado, donde normalmente se toman las decisiones en órganos ejecutivos deliberativos, como son los consejos nacionales que tienen nuestros partidos en México. La siguiente tendencia democrática sería el partido representativo, donde las decisiones las toma un órgano legislativo amplio dentro del partido, como lo son los congresos o las asambleas nacionales. Y finalmente tenemos el caso ideal, donde la militancia sería el detentador de poder. Así que, dicho en pocas palabras, el origen lo que hace es configurar una determinada tendencia organizacional que nos permite ver qué tan democrático es o no un partido a la hora de tomar decisiones. Si origen no es determinante en la tendencia organizacional, Alberto, te quiero preguntar, eh, ¿qué rol, qué papel juega el contexto, ustedes manejan como ambiente, en la configuración y reconfiguración de esas tendencias organizacionales de los partidos políticos en México? Gracias, mi estimado Anselmo. Pues mira, lo primero que te diría es que nosotros retomamos una versión, digamos, blanda del institucionalismo histórico, que concibe el cambio institucional como algo posible, pero además como algo que es resultado de la interacción de factores internos, pero también externos del contexto, ¿ok? Entonces, dicho esto, efectivamente valdría la pena cuestionarnos si los partidos están destinados a ser antidemocráticos. Y ante ello, nosotros decimos que no, no necesariamente están condenados,
pero tampoco que todo cambio es necesariamente evolutivo. Puede haber un cambio en la tendencia que profundiza aún más, digamos, la toma de decisiones no democrático, ¿no? Entonces decimos, sí, el cambio es posible y hay dos fuentes potenciales del origen del cambio, la endógena y la exógena. Y en lo interno o endógeno hay dos motores de cambio. Primer motor de cambio, la lucha interna del poder. Es decir, esta lucha que se da entre los grupos, entre los líderes, a veces entre la militancia, por ver quién influye o no en la selección de nuevos dirigentes o de nuevas candidaturas o en la conformación de plataformas. Esa lucha interna ocurre en todos los partidos y es connatural a los partidos y puede ser un motor de cambio. Segundo, la intencionalidad de ganar legitimidad ante el electorado. Dado que se sabe que los procesos democráticos son bien vistos, en muchas ocasiones los líderes de los partidos tratan de generar lo que en la literatura se llama el efecto de imitación, es decir, imitar a otros partidos que hacen elecciones internas para tratar de acercarse más al ciudadano. Entonces, ese puede ser un segundo motor de cambio, porque una vez que los líderes lo ocupan, es muy probable que eso a la larga genere conflictos porque se mantenga un proceso de selección, por ejemplo, de dirigentes, y que no se cierre como antes a pocas personas. Entonces, esos son los dos motores en lo interno. Y en lo externo tenemos también dos motores de cambio. Lo primero es el contexto en el cual el partido actúa. Es decir, un partido, digamos, que se encuentra en un contexto autoritario, pues es menos probable que la ciudadanía le exija e incluso las militancias le exijan procesos democráticos. En cambio, un partido que está en un contexto democrático y que tiene prácticas antiquísimas, pues es muy probable que la ciudadanía y la militancia le exija que modifique la toma de decisiones en un sentido democrático. Entonces, el contexto influye en ese sentido. Y el segundo motor de cambio externo sería un resultado electoral relevante. Por ejemplo, ganar o perder la presidencia de la República suele derivar en reacomodos internos. Entonces, y eso puede modificar una tendencia. Para muestra, déjame tocar dos casos rapidísimos que vienen en el libro. El primero es el caso del PRI, que se incluye en el segundo capítulo y que voy a resumir de manera muy grosera, perdón, pero atendiendo al tiempo, voy a resumir esos hallazgos, ¿no? Lo que encontramos ahí, como ustedes bien saben, es que pues, en el origen del PRI, lo que surge a partir de ello es una tendencia organizacional con un líder predominante, que era básicamente el presidente de la República en turno, ¿no? Ahora, esto significó entonces que los sectores campesino, obrero, el partido mismo y la militancia estaban subordinados a las decisiones del titular del Ejecutivo en turno, ¿no? En términos de lo que acá nos interesa, la toma de decisiones, eso significó que el encargado de la presidencia en turno dominó lo referido a la selección de dirigente nacional, es decir, él palomeó a todos los dirigentes nacionales que existieron y no solo los palomeó, él los removió y se los llevó como secretarios de Estado cuando la coyuntura así lo veía pertinente el presidente de la República. Entonces, él nombraba y removía. En segundo lugar, este peso del presidente tuvo que ver con que el electo como su sucesor lo fuera siempre y cuando hubiera un aval del presidente, que es una práctica informal que todos conocemos como estas, digamos, facultades metaconstitucionales del dedazo, ¿no? El famoso dedazo operó bastante, por lo menos de 1952 y hasta 1994, no hubo procesos competitivos y existió también la prerrogativa del dedazo. Y, digamos, gracias a eso es que quien triunfó lo hizo con unanimidad y sin contrincante alguno. Ahora, en cuanto al control político, lo que ocurrió es que solamente, como lo mencioné hace rato, el presidente de la República podía remover a los dirigentes nacionales. Nadie más lo hizo durante este periodo y los removía justamente para premiar su lealtad, nombrando los secretarios de Estado, o para castigarlos según fuera el caso. Y sin embargo, y acá viene el detonante del cambio, las derrotas electorales de 1990, de esa década a nivel subnacional, las asambleas nacionales que tuvo el PRI en esa misma década, los enfrentamientos que hubo entre el presidente de la República y los gobernadores, cito dos, por ejemplo, el de Ernesto Zedillo contra Manuel Bartlett, gobernador de Puebla, o el del mismo Zedillo contra Roberto Madrazo,
recién nombrado gobernador de Tabasco en ese sexenio, y finalmente la pérdida de la presidencia de la República lograron generar un cambio sustancial en la tendencia organizacional, aunque no por ello abrupto, ¿no? De hecho, se puede afirmar, como lo hacemos en el libro, que el cambio en el PRI surgió por circunstancias imprevistas, como el avance de la oposición, como lo que ocurrió en la Asamblea Nacional del PRI del 96, con los famosos candados, así como por la búsqueda de la supervivencia organizativa de parte de los nuevos centros de poder que eran los gobernadores, que incluso tenían, digamos, las ganas de ser esos nuevos centros de poder y que por ello se enfrentaron incluso al presidente de la República. Y no ocurrió tanto por un proceso de democratización interno dirigido de manera intencional, ¿ok? Entonces hubo circunstancias externas, internas, pero no fue algo muy bien configurado, muy bien pensado. En ese sentido, y ya cierro con esto, la tendencia dio un giro hacia un posicionamiento de los gobernadores y el Comité Ejecutivo Nacional, al menos del 2000 al 2012. A esa tendencia se le suma el presidente de la República del 2012 al 18, que es Enrique Peña Nieto, lo cual incluso supuso modificaciones en los estatutos para otorgarle un lugar importante en el Consejo Político Nacional del PRI. Y sin embargo, también debo decir que la pérdida de la presidencia en el 2018 derivó en que al tratarse del peor resultado electoral que tuvo el PRI y que ha tenido el PRI en toda su historia, la dirigencia nacional, el Comité Ejecutivo Nacional cobró mucha mayor importancia y concentró aún más el poder, porque pues cada vez son menos los gobernadores priistas, ¿no? Ahora ha perdido bastantes posiciones con Morena. Y prueba de esto, de que se ha concentrado el poder en Alejandro Moreno, es justamente el alargamiento de su mandato mediante el Consejo Político Nacional, donde antes dominaban los gobernadores. Y hoy no pudieron hacerle un contrapeso para que él alargara su mandato, con lo cual tuvo mucho peso en las decisiones, decisiones tan importantes como candidaturas a todos los niveles, pero sobre todo en la nominación que hoy hace el PRI de Xóchitl Gálvez como candidata a través de esta coalición Fuerza y Corazón por México, siendo que es alguien que no milita en el PRI, cosa que además es la segunda ocasión en la historia del PRI que le ocurre, ¿no? La primera fue con José Antonio Meade y en esta ocasión con Xóchitl Gálvez. Entonces, como podemos ver ahí, y ya cierro con eso, el cambio puede ocurrir, el cambio tiene distintos detonantes y dependerá del partido y la historia organizativa de cada partido es que veremos algunos digamos, factores pesan más que otros. Finalmente, Alberto, ya nos acabas de comentar el caso de un partido, pero nos mencionaste hace unos momentos que existen 5 tendencias organizacionales en los partidos políticos, 2 no democráticas y 3 democráticas. Tomando en consideración los procesos internos para designar candidatos y la renovación de las dirigencias para este proceso electoral federal del 2024, en tu opinión, aprovechando tu expertise y la publicación de tu más reciente obra, eh, ¿cuáles son las principales tendencias que esbozas tú, organizacionales, que presentan los partidos políticos en la actualidad? Muchas gracias, estimado Anselmo. Bueno, primero que nada, al menos hasta la fecha, yo te diría que mucho de lo que está plasmado en el trabajo sigue vigente, ¿no? Y podría ser replicado. Decía yo hace rato que mucha de la evidencia empírica, pues llegó hasta 2023, alguna un poco antes, porque algunas renovaciones de dirigencia fueron en ese año y ya no alcanzamos a incluirlo, ¿no? Pero bueno, en general pienso que sigue siendo vigente y puede ser replicado. Por ejemplo, te diría, sigue vigente que en términos generales, este sería como el retrato muy general, los partidos en nuestro país no han sido y no son actualmente el mejor ejemplo de organizaciones democráticas donde los militantes tengan la posibilidad de influir en las principales decisiones, ni tampoco controlar a sus dirigentes. Eso en general te diría, en términos muy generales. Ahora, si miramos con mayor atención, también debería decir lo siguiente. Hay ciertos factores internos, externos que pueden generar un cambio. Ha ocurrido, ¿no? Y por poner otra vez, volver a este tema,
un predictor externo muy interesante es que hemos encontrado en estos casos es pasar de gobierno a oposición o viceversa. Piensen, por ejemplo, ustedes en la derrota del PAN en el año 2012 o la del PRI en 2018. Ambas generaron conflictos internos muy importantes que incluso supusieron algunas escisiones y, por supuesto, retos enormes para sus dirigencias. Ahora, también te diría que sigue vigente que los partidos antes llamados mayoritarios, el PRI, el PAN, y que también el partido emergente, o que así se le llamó en algún momento, Movimiento Regeneración Nacional, son los partidos donde existe una mayor inclusión de los militantes en la toma de decisiones. Si bien no en términos ideales, pero sí suelen ser partidos un poco más abiertos y menos opacos que los partidos que llamamos hoy día minoritarios, es decir, el PT, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y el PRD. Dicho en otros términos, algunos partidos han cambiado un poco con el paso del tiempo, volviéndose más inclusivos, aunque no tanto como debería ser, y otros, como los minoritarios, han profundizado tendencias no democráticas. Y sobre estas tendencias actuales, si me lo permite, solo quisiera tocar tres partidos muy rápido, que serían el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, ¿no? Y en el caso del PRD, habría que decir que algo cambió, por supuesto. Hoy el PRD no es ni una migaja de aquel partido que surgió en 1989. Eso es un hecho. Hoy el PRD está a casi 2 semanas de perder el registro como partido a nivel nacional. Ya en muchas entidades federativas lo ha perdido y es muy probable que pierda el registro nacional en esta elección de 2024. Y algo cambió entonces en el PRD gradualmente. Y el gran momento que yo veo de cambio es hace 24 años. Hace 24 años, Cuauhtémoc Cárdenas, el líder fundador, fue prácticamente jubilado por los grupos dentro del PRD, específicamente dos: Foro Nuevo Sol y Nueva Izquierda. Nueva Izquierda todavía existe, es el grupo hegemónico de este partido, encabezado por Jesús Zambrano, quien preside hoy al PRD, y Jesús Ortega. Decidieron jubilar a Cuauhtémoc Cárdenas porque se dieron cuenta que no tenía un atractivo electoral. A partir de aquel momento, cuando López Obrador gana la jefatura de gobierno de lo que era entonces el Distrito Federal, pues se catapulta como un actor político a nivel nacional. Pero su influencia, su periodo, digamos, de influencia fue bastante corto. Los grupos internos que he mencionado y otros guardaron para sí decisiones importantes, lo cual también explica la salida de López Obrador del PRD 12 años después, en 2012. Los resultados electorales del 2018 y 21, los peores en la historia del PRD, lo obligaron justamente a privilegiar la eficiencia con el objetivo de sobrevivir organizativamente, incluso a costa de desdibujarse ideológicamente. Si en aquel momento, en el 2000, como les decía, extirparon a Cárdenas para lograrlo, hoy emprenden estrategias inimaginables para mantener el registro, ¿no? Y lo que hay hoy en el PRD es una tendencia de élite nacional, una tendencia muy diferente a lo que pasó de 1989 y al 99, donde quien llevaba la batuta del partido era Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy no, hoy hay una tendencia de élite nacional encabezada por Nueva Izquierda, que es, insisto, esta corriente que detenta el poder en este partido, al menos desde el 2011, ya en solitario y hasta la actualidad, y que es determinante a la hora de seleccionar dirigentes y determinar con quién se alía el PRD o con quién no. No es gratuito, vuelvo a repetir su nombre, que Jesús Zambrano hoy encabece al partido y que es el dirigente frente a la ciudadanía. Ahora, en el caso del Movimiento Ciudadano, debo decir que este es uno de los partidos, junto al PT y al Partido Verde, que más que vivir un cambio en sentido democrático, lo que ocurrió es que se profundizó el control de las decisiones en los órganos directivos, y en Movimiento Ciudadano en concreto en Dante Delgado, relegando a la militancia a un segundo plano. Ello explica por qué en diciembre del 2021 Dante Delgado fue designado nuevamente coordinador de la Comisión Operativa Nacional, que dicho en otros términos es el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano de forma unánime y sin competencia alguna. Y debo decirles un dato que es interesante, me parece, y alarmante, que de los casi 25 años de vida que tiene Movimiento Ciudadano, Dante Delgado lo ha presidido por más de 15 años. Ese dato me parece que es
claro en términos de mostrar el tipo de partido que es Movimiento Ciudadano y que solo es superado por el PT, donde a lo largo de toda su vida, desde 1991 y hasta la fecha, el PT ha sido presidido por Alberto Anaya, ¿ok? Pero volviendo a Movimiento Ciudadano, lo que ocurre y que es muy interesante es que Dante Delgado normalmente ocupa la presidencia del partido cuando vienen elecciones, ya sean intermedias o presidenciales, y pues la razón es muy obvia, ¿no? Él quiere tener influencia en la selección de candidaturas y es lo que a él le interesa y es lo que ha llevado a cabo. Finalizo nada más con Morena, un partido con apenas 10 años de vida, va a cumplir, si no me falla la memoria, en este mes está por cumplirlo, si no es que ya lo cumplió en estos días, depende cuando transmitamos esto, pero va a cumplir 10 años como partido político con registro a nivel nacional. Y ahí obviamente es difícil rastrear un cambio tan profundo como en algunos otros, digamos, partidos o con tantos factores que estén ahí interrelacionados, ¿no? Por lo mismo, es un partido muy reciente, ¿no? Aunque ello no implica que no han existido cambios. Si uno piensa Morena, antes del 2018 y después, tenemos dos partidos distintos. Y eso no es extraño, porque ganar posiciones importantes de poder, como lo decía, puede ser un predictor del cambio que se avecina. Y ganar la presidencia de la República, mayoría en ambas cámaras y varias gubernaturas, desde 2018 y hasta la fecha, ha puesto a Morena en un escenario muy distinto a lo que era cuando surge, ¿no? En ese sentido, es que antes del 2018, los procesos de selección de dirigencia, solo por mencionar algo, acontecieron sin problema alguno. No había conflicto, se nombró a Martí Batres, después se nombró a López Obrador y no hubo ningún problema en esas nominaciones de dirigente nacional. Y sin embargo, cuando López Obrador asume la presidencia de la República, comienza a ser notoria la pugna por la dirigencia, la cual, como ustedes recordarán, escaló a niveles alarmantes cuando llegó Mario Delgado y se enfrentó a Porfirio Muñoz Ledo a finales del 2020. La civilidad se perdió y ese es un signo muy preocupante porque hoy día la antesala de la elección presidencial de 2024 trae calma a Morena y es muy probable, también debo decir, que si AMLO se retira de la vida pública, como lo ha dicho, es decir, si Morena se queda sin el fundador y sin el árbitro, es muy probable que el siguiente sexenio se presenten conflictos importantes dentro de Morena en la pugna por la dirigencia nacional. Y con esos casos, pues cerraría. Qué interesante, Alberto. Y yo solo añadiría que tú lo acabas de decir mejor, pero recomiendo ampliamente esta obra, Las tendencias organizacionales y democracia interna de los partidos políticos en México, porque vienen a llenar esa laguna que existía en el estudio sobre los partidos políticos y sobre todo, en mi opinión, quien lo lea va a tener mejores elementos para entender por qué tenemos a los partidos que tenemos, por qué actúan como actúan y qué podemos esperar de ello. ¿Dónde lo pueden conseguir, Alberto? ¿Podrías decirnos? Claro que sí, lo pueden encontrar en Librería UNAM, lo pueden, digamos, encontrar sin ningún problema. Eh, Es un libro, como ya decías, mi estimado Anselmo, que es digital, tendrá alrededor de 200 y tantas cuartillas, cuando mucho, y lo pueden encontrar sin problemas en la página de Libros UNAM. Ahí viene un link. Es un libro, insisto, que es un trabajo pues, en coautoría y que se hizo con mucho esfuerzo y que nuestra FESA Catlán tuvo a bien pues editarlo, ¿no? Y los interesados en los partidos políticos, te damos las gracias por darnos esta obra de calidad y vuelvo a insistir, de todos los politólogos deberíamos de leerlo ampliamente, uno y dos, discutirlo y por supuesto los estudiantes de ciencia política, pero es muy necesario que lo lean. Alberto, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Alberto Espejel Espinosa, profesor de tiempo completo de la Escuela de Estudios Superiores Acatlán en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Una vez más, gracias, doctor Alberto, y hasta la próxima emisión.